Buenos días, vamos a presentar la propuesta del contrato bajo la modalidad de pago global prospectivo a cargo de Ana Sepúlveda, Ángela Costa, Natalia Patiño, María Paula Patiño y Juan Esteban Ocampo. Decimos que la EPS paga de manera anticipada una suma fija por una población definida y por un periodo de tiempo determinado. Se soporta en una nota técnica con frecuencias esperadas, costos y mecanismos de ajuste por riesgo y desviaciones, y requiere reglas de información, seguimiento y calidad. La IPS asume la gestión clínica y financiera de esta corte. Las ventajas para la EPS es el mayor control de gasto, incentiva la prevención, reduce el sobreuso de servicios, una estabilidad financiera al convertir costos variables en fijos, un desincentivo al pago por volumen, la previsibilidad al gasto, una transferencia ordenada del riesgo técnico a quien gestiona la atención, mejora el desempeño cuando se liga a indicadores y auditoría concurrente. Pero ¿cuáles son las desventajas? Un riesgo de su atención. Requiere una auditoría permanente, una alta dependencia de solidez de la IPS. Si la coordinación de la calidad es débil, pues disminuye muchísimo más. Costos de supervisión y seguimiento de indicadores, dependencia, trazabilidad de los RIPs y de la entrega oportuna de la información. Bueno, el pago global prospectivo dentro de las IPS también tiene unas ventajas y unas desventajas. Dentro de las ventajas está que es un flujo estable de ingreso, es decir, que nos va a aportar a las IPS una fuente o unos recursos económicos para laborar y, dado el caso, contratar, subcontratar para mantener la prestación de los servicios en salud de forma adecuada. También nos va a poder generar excedente cuando se optimiza la gestión, es decir, cuando se brindan unas buenas atenciones, cuando se hace de pronto disminución del riesgo de complicaciones, nos puede favorecer y generar excedentes económicos. Nos favorece también la integración de los servicios y la capacidad de gestionar unos propios procesos de manera eficiente. Bueno, en cuanto a las desventajas, esta modalidad de contratación nos va a dar pues un riesgo financiero, sobre todo cuando se incrementan las frecuencias imprevistas por alguna patología que a lo mejor no esté descrita en la nota técnica o por alguna situación externa que no se pueda predecir y que obviamente pues va a generar pérdidas para la IPS. También se puede generar posibles tensiones con los servicios asistenciales o los médicos tratantes ante el control de los costos, ya que pues usualmente ellos no están de acuerdo con la austeridad o el ahorro de los costos que pueda generar este tipo de contratación en cuanto a patología, teniendo en cuenta que se basan pues por unas guías médicas internacionales que pueden diferir un poco de lo que se quiere como institución, y por lo tanto se puede presentar un riesgo de su atención, es decir, que no se traten las patologías de forma completa, integral y de forma adecuada, sino simplemente una parte o un tipo de patología sin hacer como una integridad del paciente, que puede obviamente desencadenar diferentes tipos de quejas en los pacientes, demandas, complicaciones y demás. Bueno, el pago global prospectivo tiene unos fallos económicos frecuentes. Dentro de esta está la subestimación de frecuencias en la nota técnica. Entonces es importante que la nota técnica refleje la morbilidad de la población que se va a atender en el contrato, ya que puede haber una falta de gestión del riesgo poblacional, y al no detectar estos riesgos pues se puede presentar alteraciones en el contrato
y en la prestación de los servicios. Por ejemplo, retrasos en el pago y la aplicación tardía de intereses. Se pueden presentar costos imprevistos por complicaciones derivadas de la atención, exclusiones mal definidas que van a finalmente generar reprocesos y glosas. Entonces, por eso es importante que la nota técnica esté bien realizada y en ella se cataloguen adecuadamente los riesgos de la población. Entonces, por eso se deben plantear unas estrategias de mitigación. La principal es implementar unas rutas integrales de atención en salud que tengan una adherencia de la población mayor del 95%, es decir, que todos los pacientes estén controlados y de ese modo evitar posibles complicaciones que se van a traducir finalmente en aumento de los costos. También se debe invertir en un sistema de información clínica y analítica predictiva, esto mediante lo que decía anteriormente, una adecuada realización de la nota técnica y además pues con unos buenos programas que nos permitan predecir qué enfermedades se pueden presentar en la población y así establecer unas cláusulas de ajuste de riesgo. Entonces, dependiendo de la edad de los pacientes que vayamos a atender, de las comorbilidades, otras enfermedades que vayan a tener o de la severidad de estas enfermedades, pues se puede ajustar más o menos un presupuesto aproximado. Otra estrategia de mitigación es dar incentivos y deducciones atados a resultados, sobre todo a los profesionales, en donde pues una adecuada atención permita disminuir las complicaciones, el número de reingresos, se tenga una adecuada oportunidad y mediante la experiencia en la atención de estos pacientes pues se pueda dar o se pueda llegar a un buen tratamiento que evite cualquier tipo de complicaciones, como son las estancias prolongadas, reingresos e ingresos a unidades de cuidados intensivos y demás. Y pues esto mediante la auditoría concurrente que nos evalúe de forma diaria a los pacientes, la evolución clínica y el estado actual de salud para evitar que permanezcan más tiempo del esperado en hospitalización. Tenemos la primera cláusula, que consiste en que los pagos se realizarán en pesos colombianos por medio de una transferencia bancaria o en efectivo, dependiendo de la facturación que haya sido generada. Adicionalmente, el usuario en la clínica o en centro de salud de su atención primaria podrá realizar su pago por medio de tarjetas débito, crédito, efectivo o transferencias bancarias, siempre y cuando sean aceptadas por el centro de salud o clínica donde esté el paciente. Mediante esta primera cláusula se permite pactar que el pago se realice mediante diferentes medios, según lo descrito en el decreto 441 del 2022, esto ayuda a mitigar el riesgo de generación de mora en el pago y minimiza las limitaciones del mismo. Como segunda cláusula tenemos que en caso de no realizar el pago al cabo de 30 días de mora, posterior al paso inicial de la primera fecha estipulada para el pago, se aplicarán intereses de mora del 1.5%, resaltando que el pago se generará mensualmente. Esta cláusula lo que busca es definir requisitos mínimos de contratos, lo cual es mencionado en el decreto 441 del 2022, donde se busca generar una claridad en los requisitos esenciales para acuerdos entre la clínica y su EPS, donde se mitigan confusiones con respecto a los tiempos y reglas o normas de los pagos. Se harán pagos trimestrales o semestrales solo ante casos en los que los tratamientos sean prolongados y excedan los 60 días o 2 meses. Teniendo en cuenta que la facturación se generará directamente de la clínica hacia la EPS, siempre y cuando se haya corroborado que se haya realizado la debida autorización previa y que la información del beneficiario sea la correcta.
Esta cláusula se realiza una nota técnica mencionada en el decreto 441 del 2022, donde se reglamenta el proceso de actualización de la nota técnica, un documento fundamental para la proyección financiera y operativa de los contratos. Tenemos también unas consideraciones importantes, el cual se dejará de pagar una cuenta o parte de la cuenta en caso de notificación de glosas con previa verificación minuciosa por auditoría de la misma EPS, que el insumo, recurso o procedimiento no se encuentra adecuadamente justificado en la historia clínica. Conclusión estratégica. Adoptar el pago global prospectivo. Esta opción equilibra la sostenibilidad financiera de la EPS y la clínica, asegura un flujo predecible de ingresos y favorece la gestión integral de la cohorte cardiovascular. Permite a la clínica migrar hacia un modelo de pagos basados en valor, haciendo énfasis en la prevención y la adherencia a guías clínicas. Si bien existen riesgos en cuanto a la posible subestimación de frecuencias y a la subatención por control de costos, se recomienda mitigar los mismos a través de las cláusulas propuestas. Desde la perspectiva ética y de acceso, se deben garantizar que el control de costos no derive en negación de servicios. La auditoría médica tendrá un rol central en el seguimiento. El pago global prospectivo ofrece el mejor balance entre sostenibilidad y generación de valor para los pacientes cardiovasculares de la EPS y de la clínica.